Amados hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí ya el día domingo, Día del Señor, celebrando la victoria del Señor Jesucristo en la cruz sobre el enemigo, sobre la muerte, dándonos a través de su muerte la salvación, dándonos dignidad, dándonos la capacidad de poder edificar familias conforme a lo que Dios quiere que seamos delante de Él. Y hoy precisamente vamos a hablar de un tema que, dada la situación y dado lo que estamos viendo a nivel cultural, a nivel social, es importante volver a recordar lo básico en lo que es la familia, en lo que es un hogar. Bueno, usted puede decir, bueno, yo estoy bien en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, tengo dinero, tengo buen trabajo, tengo salud. Dele gloria a Dios por eso, pero aún así usted necesita ser recordado de todo esto. Usted puede decir, bueno, yo soy madre soltera, soy padre soltero, tal vez este mensaje no va para mí. No, al contrario, usted necesita saber esto. Usted puede decir, bueno, estoy joven, todavía no pienso en casarme, tal vez eso será en los próximos años. Déjeme decirle que este mensaje para usted es muy pertinente. ¿Por qué? Porque usted necesita preparación para su vida matrimonial. O pregunte a los que ya están casados 15, 20 años cuántos errores hemos cometido por no conocer la palabra de Dios, por no conocer y tener el consejo de Dios. Bueno, usted puede decir, bueno, tengo 14, 15, 16 años, eso está a 10 años luz de que yo me case. Al contrario, usted joven necesita conocer esto. Es importante conocer, especialmente en el tiempo en el cual estamos viviendo. Así que el título de este mensaje hoy día es La paternidad de Dios. La paternidad de Dios. Vamos a ver lo básico, lo fundamental, lo estrictamente básico con lo que tiene que ver a la paternidad de Dios. La paternidad de Dios que hoy día prácticamente no se habla en los hogares, no se habla en las familias, no se enseña en las iglesias. Un concepto implicaciones que prácticamente hoy han quedado en el olvido, han quedado en el desuso. Hoy prácticamente es algo como que quedó ahí en algún punto de la historia de una sociedad, la paternidad de la familia. Sin embargo, debemos de entender en términos cristianos que la paternidad es un principio fundamental que como creyentes debemos de tener, y no solamente eso, sino las implicaciones que lleva esta palabra con respecto a la paternidad. Así que acompáñenme por favor ahí al Salmo 82 y versículo 5. Dice la palabra de Dios, Salmo 82 y versículo 5, dice así: no saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Este salmo está graficando literalmente cómo la sociedad, la cultura y las familias de hoy viven. No saben, no entienden, andan en tinieblas, viven como quieran, viven como les da la gana, hacen lo que quieran, los hijos hacen lo que les da la gana, las esposas hacen lo que quieran, los esposos hacen lo que quieran, viven como les da la gana, viven como el mundo va. Viven siguiendo las corrientes del mundo. No saben, no entienden. Andan en tinieblas. El pecado, lo que el mundo ofrece como bueno, es parte hoy prácticamente de todas las familias, incluyendo las familias cristianas. Eso es muy triste, las redes sociales, la televisión, lo que vemos en Netflix, las películas de Disney, todo eso es normal. Andan en tinieblas, no saben, no entienden qué es lo que están viendo nuestros hijos, de qué se están alimentando nuestros hijos, qué les están enseñando en las escuelas, qué les están enseñando en los colegios y universidades. No saben, no entienden. Andan en tinieblas. Sin embargo, si vamos al Salmo 27 y versículo 10, dice la palabra de Dios: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá.
Qué sublime, qué sublime, qué hermoso. Tenemos un Padre, de hecho el hermano que dio la reflexión aquí prácticamente resumió el sermón de hoy, lo hizo muy bien. El Padre conoce al Hijo. Y aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Tenemos un Dios, tenemos un Padre, quien, si es que la sociedad o nuestros familiares o parientes más cercanos nos abandonan, tenemos un Dios quien nos recoge, quien nos levanta, quien nos ayuda, quien nos restaura, quien nos sana, quien nos libra de cualquier cosa. Les digo esto, amados hermanos, porque a veces tenemos un concepto o un conocimiento o un entendimiento totalmente equivocado de Dios. Y muchas veces ya venimos con ideas preconcebidas de lo que es Dios, y esto muchas veces porque venimos de la tradición católica y el concepto que nosotros tenemos de Dios es igual al concepto de un santo, es igual al poder de una virgen o es igual a las tradiciones que supuestamente practican ellos en su tradición religiosa. O a veces el concepto de Dios que tienen es lo que aprendieron en la universidad, en el colegio, que Dios no existe, que Dios es una invención social. Pero déjeme decirle que el conocer a Dios es posible. Existe Dios. Y la manera que Dios ha determinado de conocerle a Él como nuestro Padre es precisamente por medio de la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios. Debemos de entender que la Biblia es la palabra de Dios. Y es ahí donde encontramos la revelación de Dios mismo, de quién es Él, de sus atributos, de su carácter. Debemos de entender que es en la palabra de Dios donde Dios nos enseña lo que es moralmente bueno y lo que es moralmente malo para Dios, abominable para Dios. Es en la palabra de Dios donde nosotros encontramos sus promesas. Es ahí donde nosotros encontramos su voluntad, el camino que Él ha marcado para cada uno de nosotros. El propósito por el cual cada familia está diseñada. Es en la palabra de Dios donde conocemos todo esto. Es en la palabra de Dios donde podemos entender lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es del mundo y lo que es de Dios. Es ahí en la palabra de Dios donde le conocemos a Él. Es por así decirlo, la Biblia es impresionantemente espectacular este libro. 66 libros, escritos por más o menos 40 autores en un lapso de 2000 años. Impresionante, sin ninguna contradicción en ella. Es por así decirlo, la Biblia es como una carta de amor de parte de Dios el Padre para usted y para mí. Diseñada para mostrarse a sí mismo como es Él. Y sobre todas las cosas para que les lleguemos a conocer de una manera íntima. Por lo tanto, la mejor manera de conocer a Dios es en su palabra. Aquí, en su palabra, en la Biblia. Por eso, 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, dice claramente, es específica y rotundo este versículo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego el versículo 17 nos muestra el propósito, el fin por lo cual es la palabra de Dios, es lo que es. A fin de que el hombre de Dios, dice el hombre de Dios, está marcando un antes y un después. El hombre de Dios, dice. Hemos estado viendo el libro de Efesios. ¿Quién es un hombre de Dios? ¿Quién es un hijo de Dios? ¿A quién le pertenecemos? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Entendiendo todo esto, debemos de reconocer que en la Biblia Dios ha establecido leyes y principios que han sido dados por Dios mismo, tanto en lo espiritual como en lo natural. Y estas leyes están vigentes al margen de que la persona crea en Dios o no crea en Dios. Lucas capítulo 21, versículo 33 dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No importa si usted está viendo este video, no sé dónde, si usted cree en Dios o no cree en Dios, Dios ha establecido principios espirituales y naturales que se van a cumplir, crea o no en Dios. Y esos principios se cumplen, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Por ejemplo, ahí atrás en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículos 26 y 28, dice así, capítulo 11, versículos 26 y 27, he aquí, dice, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo prescribo hoy. Ahí también más adelante en el capítulo 28 del versículo 1 al 25 usted va a leer las bendiciones y las maldiciones que Dios da, principios, leyes. Ahora en esto debemos de tomar en cuenta que lo que acabamos de leer en Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 28 son leyes y principios que Dios dio específicamente al pueblo de Israel y que se cumplen para ellos. ¿Quién escribe esto? Moisés. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Leyes específicamente para ellos. Pero implícitamente hay un principio que aplica para usted y para mí. ¿Cuál es? La obediencia. Y esa ley, ese principio es inmutable. Y el punto es que nosotros por desconocimiento nos complicamos la vida. Es y depende de nosotros cumplir con estos principios en nuestras vidas, en cada hogar, en cada familia. Entonces, como primer punto, vamos a estudiar lo que es la paternidad. La paternidad es un principio de Dios. La paternidad, un concepto que hoy prácticamente no se ve en los hogares, no se ve, no se estudia, ni siquiera se practica en los hogares. La paternidad es un principio de Dios. Sabe que cada cultura la interpreta de diferente manera a lo largo de la historia, lo han hecho así. Por ejemplo, hay culturas que este principio de la paternidad o el hecho de ser padre le interpretan como el macho, ¿verdad? El macho, usted sabe, esos esposos, esos hombres en casa que pues pretenden ser muy elegantes, muy guapos, ¿verdad? Y que tienen una mujer por aquí, una mujer por allá, hogares por aquí, hogares por allá. Un ejemplo de esto es la idiosincrasia latinoamericana, que está lleno de todo esto. Basura. Otras culturas, otras sociedades, pues definen la paternidad o el hecho de ser padre como aquella persona que trabaja duro, ¿verdad? Sin importarle nada, trabaja, ya tiene 2 casas, quiere la tercera casa y ese es el buen padre, ¿verdad? Y tiene la 4ª casa y va por la 5ª casa y ese es el buen padre. Eso es lo que a veces en muchas ocasiones podemos ver eso. Otras culturas, otras sociedades en tiempos diferentes, la paternidad o el hecho de ser padre, por ejemplo, habla mucho acerca de la persona quien toma las decisiones más importantes en casa, ¿verdad? Es el que toma las decisiones más importantes y muchas veces lo hacen por la fuerza, sin importar o sin considerar la opinión de la esposa o de los hijos. No, esto se hace así y punto, ya está. O muchas veces el padre cree que desarrolla este principio de la paternidad en casa porque grita.
Déjeme decirle una cosa, amado hermano, usted que está escuchando, si usted es padre de familia, si usted piensa casarse en algún momento de su vida, esto le va a ayudar mucho a usted para no cometer errores y no dañar a quien usted ama. Déjeme decirle que la paternidad no la inventó la sociedad. Este principio de la paternidad no la inventó la sociedad. No es un producto de un estudio sociológico o de un estudio antropológico, no. O si estamos en términos modernos, ¿verdad? No es un producto de la ingeniería social, no. La paternidad es un principio divino, es un principio creado por Dios. Cuando usted, por ejemplo, va ahí al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, que le invito a que lo haga, al empezar el Evangelio de Mateo hay una lista muy preciosa, ¿verdad? Una lista de padres e hijos. Sí, y empieza con Abraham e Isaac, y va dando la lista de hombres, de padres y de hijos, y termina en José, padre de Jesús. Si usted quiere aprender un poquito de lo que es la paternidad bíblica, este es un buen punto para que usted empiece a ser un buen padre. Aquí, en esa lista de Mateo. Es un buen punto para empezar. Cuando usted va, por ejemplo, al libro de Éxodo, puede ver usted la paternidad de Dios ahí en su pueblo durante 40 años, cómo Dios es el Padre para más de 2 millones de personas desobedientes, rebeldes y quejones. Sin embargo, Dios en su amor y en su misericordia les provee de todo lo que necesitan, les cuida de todo lo que necesitan, les disciplina también, ¿verdad? ¿Qué ejemplo? Es lo que yo siempre digo. Usted quiere ser un buen padre, escuche, padre, usted que está aquí. Si usted piensa casarse, escuche. Usted quiere ser un buen padre, lea el Antiguo Testamento. No necesita libros de psicología cristiana para ser un buen padre. No necesita los 10 principios de ahí, de cualquier autor, para que usted pueda ser un buen padre. Usted necesita la Biblia, leerla, para aprender a cómo ser un buen padre. De hecho, en el hebreo la palabra Abba es una palabra muy especial que significa papito, denotando una relación muy íntima entre padre e hijo, una relación muy estrecha, de amor profundo, de comunión, de confianza, de fidelidad. Y ya en el Nuevo Testamento nosotros tenemos la palabra pater en el griego, que significa padre. Padre, entonces, significa el que da origen, el que da vida, el que trae algo nuevo, el que engendra, el que produce algo, el fundador, el progenitor. Eso significa padre. Ok, en este punto el concepto está claro de lo que es la paternidad, el ser padre. Pero las implicaciones de la paternidad, eso sí creo que muchas veces no se entiende y no se conoce. ¿Qué implica ser padre? Padre implica ser el protector. Padre implica ser el proveedor, el que ama. Padre implica ser fiel a su esposa, a sus hijos. Padre implica ver lo mejor para toda su familia y Él es el último. Padre significa el que sirve, el que ayuda. Padre significa el maestro. Padre significa el ejemplo. Y como varón, y cada varón, déjeme decirle, tiene el título dado por Dios de ser padre y de ejercer la paternidad. Cada varón
¿Por qué? Porque usted como hombre, como padre, puede ser el origen de una nueva generación. Por esta razón, yo creo firmemente que en la actualidad, la ideología de género, los movimientos feministas van en contra de este principio, porque no es bíblico. Porque la paternidad no puede ejercerse en un hogar hecho por dos hombres casados. La paternidad no puede ejercerse en un hogar hecho por dos mujeres casadas. Eso no es bíblico, no es de Dios. El mundo ha rediseñado el concepto de familia, que lo único que pretende es destruir, dañar, corromper la familia. Varón, esposo, padre, usted que está aquí, escuche esta razón. Todos hemos sido creados por Dios y necesitamos de la paternidad de Dios para poder sacar y desarrollar el hecho para el cual fuimos creados. Dios ha sembrado literalmente en nosotros este principio espiritual, el hecho de ser su imagen y procrear hijos a su imagen. Si me acompaña a Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, dice. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señoreadse en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Está viendo lo que está pasando acá? Así como Dios creó todo, Dios ha engendrado todo lo que vemos, sea físico o espiritual. Dios ha creado todo. Él es el Padre de todas las cosas. Él es el creador, el engendrador de todas las cosas, y lo sustenta y lo cuida. Asimismo vemos que Dios pone al hombre en el huerto para enseñarle este principio. Ser el que engendra hijos a la imagen de Dios y le da una disposición específica: cuidar y proteger y labrar el huerto del Edén, sojuzgar la tierra, enseñorearse sobre los peces y las aves y las bestias de la tierra. Es decir, Dios le está dando un propósito de vida al varón, al esposo, al hombre. Y esto precisamente es lo que se ha olvidado hoy, especialmente en esta cultura, en estas sociedades modernas que vivimos, donde la esposa es más o superior al varón, donde el varón solamente está sujeto a sus propias concupiscencias, a su propio pecado, a sus propios intereses, dejando a un lado a su esposa y a sus hijos. Y esto es muy triste. El hombre es la imagen más cercana. El varón, el esposo, el padre, es la imagen más cercana que tienen nuestros hijos de Dios. ¿Entiende eso usted, la responsabilidad tan grande? Ellos deben de ver en usted la imagen de Dios. Ellos deben de ver en usted como padre la imagen de Dios. La pregunta es: ¿qué ven nuestros hijos en nosotros? Padres, ¿qué ven? ¿Amargura, interés, pelea, discusión, soberbia? ¿Qué ven sus hijos? ¿Cómo trata mal a su esposa? ¿Cómo le grita a su esposa? ¿Qué ven sus hijos en casa? ¿Esa es la imagen que usted está dando a su hijo? ¿Esa es la imagen que usted está formando a sus hijos? Sepa usted que nosotros como padres somos la imagen más cercana de Dios que ellos tienen aquí en la tierra. No lo que aprenden en la universidad, no lo que les enseñan en los colegios, no. Es usted, padre de familia, esposo. Pero sin embargo debemos de entender y decirlo que esta imagen se perdió a causa del pecado. Pero es su responsabilidad. ¿Qué imagen de Dios está formando usted, padre de familia, esposo?
en su casa. Entonces la paternidad entendemos que es un principio de Dios. Segundo punto, la paternidad edifica familias. Si me acompaña a Génesis capítulo 2, versículos 15 al 18. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Sabe? Segundo punto, la paternidad edifica familias. El propósito de Dios al formar la familia es justamente establecer su reino aquí en la tierra, sus principios en la tierra, con cada familia. Porque cada hombre y mujer es hecho a la imagen de Dios. Por eso es que Dios al empezar a formar la familia, Él empezó con el varón. ¿Nota usted la responsabilidad que hay en esto? Él empezó con el varón y Dios le manda al hombre a que guarde y que labrase la tierra. Es decir, le está mandando a trabajar. Dios le manda a trabajar al hombre. A veces pensamos que el trabajo es, por así decirlo, un castigo o aflicción por causa del pecado. No, esto no es así. Nota usted, estamos en el capítulo 2. Aún no había pecado el hombre. Él lo hacía con gozo. Porque para eso fue creado. El trabajo jamás fue una aflicción. Jamás lo fue. Sin embargo, cuando el hombre peca, es decir, Eva comete o come del fruto y Adán come también de este fruto, toda la creación cayó en pecado. Y pecado es igual a orfandad. Pecado es igual a orfandad, a soledad, a distancia. ¿De quién? De Dios. Sin identidad, sin propósito. Y es ahí donde comenzó la separación del hombre con Dios. La instrucción de Dios fue al hombre. Y Dios demanda al hombre de qué es lo que había pasado. Usted ve ahí Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ya el hombre, Eva ya pecó, el hombre también cometió pecado, pero sin embargo Dios le llama es primero al varón, al esposo, al hombre. ¿Nota usted la responsabilidad que usted tiene en casa con Dios? Varón, esposo de familia, por favor entienda. No le eche la culpa de los problemas a su esposa, a sus hijos, a las circunstancias, a la sociedad, a la cultura. No, la responsabilidad de edificar una familia es usted en la medida, en tanto en cuanto usted se comprometa y conozca y ame a Dios. Le llama al hombre y le pregunta qué había pasado. Es importante que entendamos el propósito de la paternidad. Es porque justamente por medio del varón se ha manifestado o se manifiesta el reino de los cielos, el reino de Dios. Es usted, varón, es usted, esposo. ¿Qué hace con su vida? ¿Qué está haciendo con su esposa, con sus hijos? Dios no creó al hombre para estar acostado todo el día en casa. Dios creó al hombre para que usted y yo como varones salgamos a trabajar, proveamos, mantengamos y protejamos a la familia, en unión, en comunión, en amor, en fidelidad. Salmo 61, del versículo 1 en adelante podemos leer. Dice así:
Escuche esto con atención. Dice así, es impresionante. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. ¿Puede usted notar ahí la desesperación del salmista, el clamor que tiene, la dependencia que él tiene de Dios, el sentido de seguridad que él tiene de estar con Dios, el sentido de protección que hay del hecho de estar con Dios? Es un hombre, este salmista, es un hombre que entiende que sin Dios no es nadie. Entiende que con Dios es todo lo posible para su vida y su hogar. Él no está diciendo, oye Señor, ¿sabes qué? Mi experiencia es un poquito buena, también le voy a poner en mi hogar. No, Él está diciendo, oye Señor, mi clamor, a mi oración atiende. Dependencia, humillación ante Dios, porque sabe que es Él que le puede ayudar a edificar su familia. Mateo capítulo 7, versículo 24 dice así: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dependencia, provisión, seguridad tenemos en Jesucristo. ¿Sabe? La seguridad que usted tenga en su familia, escuche esposo, no está determinada por las casas que usted tenga, por las fincas que usted tenga, no. Está determinada por la relación que usted tenga en Jesucristo. Es Él nuestro fundamento como padre, como esposo. Él es su fundamento en quien usted está parado. Él es su piedra angular en la cual usted haya estabilidad, haya seguridad. Eso debemos de entender, es en el Señor en el cual debe de fundamentarse y edificarse toda familia. Tercer punto, no solamente entendemos ya el principio de la paternidad, que es un principio de Dios, sino también entendemos que la paternidad edifica familias. Y como tercer punto, la paternidad da identidad a la familia. Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 2 dice así: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Sabe que en la historia de la primera iglesia había algo muy común por este hecho de los falsos maestros? Entonces, si usted quería irse a otra iglesia, entonces el apóstol o el anciano de la iglesia o el obispo lo que hacía era escribir una carta en la cual decía todo lo que es usted. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Qué servicios ha hecho en la iglesia? Y esa carta iban y presentaban a la iglesia donde se movían. Cartas abiertas, no había nada que ocultar. A eso se está refiriéndose. Era como decir un pasaporte de identidad, quien decía quién era usted. Cuando Dios le da al hombre, le da al varón la responsabilidad que labrase la tierra y que la sojuzgue, estamos hablando de que Dios le está diciendo, oye, cumple tu propósito. Eso es identidad. No se trata aquí de utilizarle a la esposa o a los hijos para hacer dinero. Por favor, no haga eso. Se trata de que usted cumpla el propósito para el cual fue llamado en su hogar, en su familia, como esposo y como padre. Cumple tu propósito, es decir, que saque todo lo que fue hecho y para el cual está hecho, del cual es su naturaleza misma. El hombre fue creado para esto, para velar, para cuidar nuestra familia, para amarla, en un sentido de fidelidad, de protección, de compromiso, de ayuda. ¿Qué hay
en el corazón de usted, amado hermano, padre de familia? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué anhelos tiene usted? ¿Cuáles son sus pensamientos? Nuestro hermano lo decía hoy en la reflexión. Dios conoce todo de nosotros. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que le motiva a hacer tal o cual cosa en su hogar, para su familia? ¿Qué es? En el libro de Josué, capítulo 24 y versículo 15, es un texto interesantísimo, hermano, porque Josué está a punto de, básicamente le está dando su último sermón a todo el pueblo de Israel. De hecho, versículos posteriores, él ya fallece y lo entierran. Pero él, delante de toda la congregación, él dice lo siguiente: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, es decir, en Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis hoy. Pero dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, como padre de familia, él se pone del lado correcto, del lado de Dios. Él no se pone del lado que a él interesa, egoístamente, no. Él se pone del lado de Dios. Yo y mi familia, dice, serviremos a Jehová. Él se pone del lado correcto. Él escoge lo correcto. ¿Por qué? Porque él conoce a Dios. Porque él ama a Dios, porque él depende de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 7. Dice así un texto, lo hemos estudiado acá. Dice así: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Entiende eso usted, padre de familia? Usted tiene que estar hablando de Dios todo el tiempo, noche y día, en casa y fuera de casa. Eso es lo que está diciendo. ¿Hace eso usted? ¿Hace eso usted? Bueno, usted puede decir, bueno, a mí yo tuve un papá que fue así, mi juventud fue muy desgraciada. Ok, está bien, puede haber sucedido eso, que no hicieron eso con usted, su padre no supo enseñarle la palabra de Dios, pero hoy usted es cristiano, hoy usted conoce a Dios. ¿Está haciendo eso con sus hijos? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16 dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice, refiriéndose a los creyentes, nosotros tenemos que la mente de Cristo. La mente de Cristo. Escuche, padre de familia, esposo. No dice tenemos lo que dice Facebook o lo que dicen las redes sociales o lo que dice la sociedad o lo que dice YouTube. No. Dice que usted y yo como padres debemos de tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no tiene nada que ver con hacer más dinero, más propiedades. No. La mente de Cristo tiene que ver con amor, fidelidad, obediencia, transparencia, honestidad, justicia, cuidado. Según Efesios 5:22 sabemos que el hombre es cabeza del hogar, ¿verdad? Y de eso se aprovechan algunos ignorantemente y se aprovechan para manipular a las esposas y a los hijos en casa. Basura. No, amados hermanos,
Nosotros debemos, como esposos, como padres, debe de haber responsabilidad, cuidado, dirección, entendimiento, ser visionarios en cuanto a metas, objetivos, anhelos para nuestros hijos. Nosotros que estamos acá en este país, déjeme decirle una cosa, venimos a este país, estamos en este país, déjeme decirle esto, nosotros, nuestros hijos, no decidieron nacer aquí en este país, entienda eso. Y en consecuencia nosotros debemos de entender esa responsabilidad. Y las implicaciones que hay en esto. Nosotros debemos de ser la guía a la familia con el Señor, con sabiduría, con los principios de Dios y no del mundo. El padre de familia escucha la voz de Dios y cumple la voz de Dios. Es ejemplo, primero con Dios. ¿Por qué? Porque habla la verdad. Habla la verdad. Cuarto punto. Hablando acerca de la paternidad, crecemos en la paternidad únicamente cuando estamos cerca de Dios. Únicamente cuando estamos cerca de Dios. Isaías 64:8 marca una analogía hermosísima. Dice así: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros del barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios como Padre asume la función del alfarero, nos acaricia, nos da afecto, nos moldea, forma nuestro carácter y nos vuelve instrumentos útiles. Esa misma responsabilidad tiene que hacer usted, padre de familia, en su casa. ¿Está haciendo eso usted? ¿Está siendo ese maestro, ese alfarero que con amor está moldeando la vida, el carácter de sus hijos, de sus hijas en casa, o les está dañando con palabrotas feas, con actitudes horribles en casa, palabras despectivas? Mateo capítulo 4 y versículo 4, escuche esto con atención. Él respondió y dijo, Jesucristo está respondiendo y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor Jesucristo, la escena que estamos viendo aquí es que el Señor Jesucristo está en plena tentación y Satanás le había tentado para hacer milagros. ¿Qué tenía de malo convertir las piedras en pan? ¿En qué podía esto hacerle daño a Jesús? ¿Se ha preguntado usted esto? ¿O en qué podía esto beneficiarle a Satanás o no? ¿Cuál es la respuesta en todo esto? Que la idea de convertir las piedras en pan no provenía de la boca de Dios. No provenía de Dios. Pudo haber sido una buena idea, pero su origen era malo. Padres de familia, estén pendientes. ¿Qué es lo que están escuchando? ¿Qué es lo que están viendo nuestros hijos? Puede parecer bueno. Puede parecer bueno, pero realmente su origen puede ser muy, muy malo. Las basuras, las horroridades que Disney enseña a los niñitos, los nuevos dibujos que Disney enseña para que vean y escuchen nuestros hijos. Mucho cuidado, padres de familia. Crecemos es cerca de Dios, no cerca de Disney, no cerca de Netflix, no cerca de Facebook.
crecemos es cerca de Dios, y esa responsabilidad es de usted y de mí como padres de familia. Mire, en la economía de Dios, las cosas no son probadas y aprobadas basadas en la necesidad de la lógica, sino en el fundamento de su origen. Pregúntese usted, ¿procede esto de Dios o no? Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, queremos venir hoy día a pedirte perdón, Señor, porque como padres hemos fallado. Señor, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, tú conoces quiénes somos. Tú conoces mejor que nadie nuestros corazones. Padre, te pedimos que nos perdones, porque ciertamente hemos fallado como padres, hemos fallado como varones, como esposos en casa. Y Señor, hoy te pedimos que nos ayudes y que nos capacites para ser esos padres, esos esposos que tú demandas que seamos en casa, Señor. A veces somos muy permisivos, a veces somos muy negligentes. Señor, perdónanos. Padre Santo, queremos pedirte que nos ayudes. Reconocemos que necesitamos de ti. Reconocemos que sin ti no podemos hacer nada. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Sé mi escudo, levántame. Tal vez me he dejado influenciar mucho por las ambiciones económicas, por las redes sociales, por lo que el mundo ha establecido. Señor, pero hoy estoy aquí. Ayúdame, ayuda a mi familia, te lo pido. Te lo pido esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.